Tracy Atlas es mucho peor de lo que la NASA creía. Desde observatorios en el desierto de Atacama, Chile, hasta Mauna Kea, Hawái, un hombre domina las conversaciones privadas estos días. 3i, Atlas. El tercer visitante interestelar cuya entrada a nuestro sistema solar se ha confirmado cuando la NASA anunció su descubrimiento a principios de este año. Parecía simplemente otro emocionante hallazgo cósmico, un objeto viajando entre estrellas. Pero lo que sucedió después conmocionó incluso a los astrofísicos más cautelosos. Tracy Atlas no se comporta como ningún cometa o asteroide con el que nos hayamos topado. No es solo inusual, es impossible. Y filtraciones recientes de la red de rastreo del espacio profundo de la NASA sugieren que este objeto no solo podría desafiar nuestra comprensión de la mecánica celeste, sino también plantear una pregunta existencial para la humanidad. Y el problema empezó cuando el conjunto Pan-STARRS detectó por primera vez un punto débil y móvil que más tarde se convertiría en Tracy Atlas. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Su órbita sugería otro visitante transitorio como Oumuamua en 2017 o Dossi Borisov en 2019. Pero en cuestión de semanas empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los datos de radar de la red de espacio profundo de la NASA revelaron un patrón inquietante, una señal de velocidad variable que mostraba desaceleraciones pequeñas pero inconfundibles que no encajaban en los modelos gravitacionales. El objeto se desaceleraba suave pero persistentemente, como guiado por una fuerza invisible. Cuando el observatorio Goldstone de la NASA confirmó los datos, los memorandos internos rápidamente pasaron de la cautela a la preocupación. No se conocía ningún mecanismo natural que pudiera explicarlo. La presión de la radiación solar estaba alejando al cometa. Los chorros siempre empujan, nunca atraen. Y a esta distancia, la resistencia gravitacional es casi inexistente. Algo anda mal. En agosto, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA realizó una calibración de emergencia. Para entonces, Tracy Atlas había ajustado su órbita en cero, 28 kilómetros por segundo, un ajuste pequeño pero intencionado. Consideren esto una roca del tamaño de una ciudad pequeña, viajando a más de 200 kilómetros por hora. Había disminuido su velocidad deliberadamente como para generar impulso. Inicialmente, los científicos consideraron las explicaciones habituales, fallo del instrumento, problemas de emisión térmica, impactos de micrometeoritos, pero estas ideas se desmoronaron al ser analizadas a fondo. Todos los conjuntos independientes, desde el satélite Gaia de la ESA hasta el telescopio espacial Hubble, registraron los mismos datos. Tracy Atlas estaba frenando y no era casualidad. Sus desaceleraciones se producían en pulsos discretos, perfectamente sincronizados con su rotación. Era como si el objeto estuviera realizando maniobras. Las reuniones internas de la NASA también empezaron a cambiar. Un informe de nivel 3 circuló discretamente entre astrofísicos de alto nivel. Una frase destacada, impresa en negrita, decía: el movimiento observado es incompatible con los procesos naturales conocidos. Fue el momento en que Tracy Atlas dejó de ser una simple curiosidad para convertirse en algo mucho más siniestro. El análisis espectroscópico solo ahondó el misterio.
El telescopio espacial James Webb reveló algo asombroso. La densidad de Tracy Atlas era increíblemente baja, menos de una décima parte de la del agua. Si fuera un objeto sólido, pesaría decenas de miles de millones de toneladas. Sin embargo, su influencia gravitacional sobre los cuerpos cercanos, incluyendo Marte durante su sobrevuelo a principios de octubre, fue prácticamente inexistente. Era como si el objeto gigante fuera hueco y la palabra hueco conmocionó a la comunidad astrofísica. Un cometa hueco desafía todo lo que sabemos. Los objetos naturales se forman en capas mediante acreción, polvo y hielo comprimidos durante millones de años. No forman corteza. No mantienen la estabilidad rotacional sin masa, pero el Tracy Atlas sí. Su rotación se mantiene perfectamente estable hasta el décimo decimal sin Pambolio. Sin deriva sin inestabilidad, como lo expresa Avi Loeb de Harvard, o bien el Tracy Atlas está hecho de un material desconocido para la química moderna, o bien fue diseñado deliberadamente para lograr estabilidad estructural. Esas palabras, diseñado deliberadamente, evocan uno de los temores más antiguos de la ciencia moderna. ¿Fue esto algo construido a propósito? El 3 de octubre, la sonda Tracy Atlas voló a 29 millones de kilómetros de Marte, la mayor distancia que un objeto interestelar ha alcanzado jamás de otro planeta. La sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, la sonda Mars Express de la ESA y la sonda china Tianwen-1 se encontraban en la posición perfecta para observarla. Entonces, sin previo aviso, los datos se detuvieron. El cierre del gobierno en Washington había paralizado inadvertidamente las comunicaciones públicas tan solo 48 horas antes del encuentro. No hubo telemetría, ni espectroscopia, ni imágenes de alta resolución. La ESA atribuyó la culpa a los retrasos en el procesamiento. China no dijo nada. Pasaron las semanas, nada. A puerta cerrada, los científicos susurraban lo que los canales oficiales se negaban a reconocer. Los datos existían, los instrumentos funcionaban, el silencio era intencional, no técnico. Ya lo hemos visto antes con Oumuamua, con Borisov y ahora con Tracy Atlas. Cada vez que un visitante interestelar rompe nuestras expectativas, el flujo de datos se vuelve más restringido, la transparencia desaparece, la verdad queda oscurecida por el humo burocrático, pero esta vez algo es diferente porque Tracy Atlas aún no se ha ido. Todas las predicciones sobre Tracy Atlas apuntaban a la misma conclusión. Para mediados de octubre estaría a punto de abandonar nuestro sistema solar, acelerando a medida que la radiación solar lo empujaba de vuelta a las profundidades del espacio interestelar. Todos los modelos preveían que el objeto continuaría su viaje hacia el exterior, desapareciendo de nuestra vista mientras viajaba hacia las estrellas. En cambio, hizo lo impensable. Tracy Atlas desafió las expectativas al desacelerar. Los últimos datos del Observatorio Gemini Norte revelan un cambio sorprendente. En lugar de alejarse a toda velocidad, la trayectoria del objeto se ha acercado, desviándose hacia una posible captura orbital estable entre Marte y Júpiter. En otras palabras, Tracy Atlas podría quedarse una posibilidad
que desafía todo lo que creíamos saber sobre los objetos interestelares. Si se confirma esta nueva trayectoria, marcaría un hito histórico. Tracy Atlas podría convertirse en el primer objeto interestelar de la historia registrada en estar gravitacionalmente ligado a nuestro sistema solar. Sería un acontecimiento monumental en la astronomía que transformaría nuestra comprensión de cómo los objetos extrasolares interactúan con nuestro entorno cósmico. Sin embargo, a pesar de la importancia de este descubrimiento, ninguna agencia espacial ha emitido ninguna declaración oficial. Al ser preguntados directamente sobre el repentino cambio de rumbo del objeto, los funcionarios de la NASA respondieron con el mismo lenguaje neutral y cuidadosamente elaborado: seguimos monitoreando el objeto y perfeccionando nuestros modelos. Esta declaración oficial puede parecer tranquilizadora, pero entre bastidores, en los foros internos de la NASA, se está gestando silenciosamente una narrativa diferente. Una que insinúa lo impensable. Avi Loeb y su equipo del proyecto Galileo realizaron una sorprendente comparación entre la trayectoria de Tracy Atlas y las de visitantes interestelares anteriores. Oumuamua y Borisov, los resultados fueron tan impactantes que generaron inquietud en la comunidad científica. Cada uno de estos objetos entró en el sistema solar con inclinaciones eclípticas casi idénticas, todas con una diferencia de aproximadamente 5 grados. Estadísticamente, se espera que dicha alineación ocurra por casualidad en menos del 2% de los casos. Un evento increíblemente raro. Aquí tenemos 3 visitantes interestelares, cada uno con alineaciones coincidentes y anomalías tanto en movimiento como en composición. Los desechos espaciales aleatorios no se comportan así. Lo que vemos no sigue los patrones caóticos de la basura cósmica. En cambio, refleja el comportamiento de algo coordinado. Quizás una exploración coordinada. Imaginemos por un momento que estos objetos no son fragmentos independientes y aleatorios de roca interestelar, sino partes de una red, un sistema de retransmisión o incluso una secuencia donde cada objeto prueba, observa y cartografía su entorno y con cada paso se acercan a la Tierra. Si esta idea parece más propia de la ciencia ficción, reflexione un momento. La ciencia ficción ha sido a menudo el ensayo general de la realidad científica. Una y otra vez, conceptos que antes se consideraban fantasía han resultado estar a la vanguardia de los descubrimientos. Cuando el Observatorio Swift de la NASA realizó un análisis ultravioleta de Tracy Atlas, descubrió algo que solo agravó el misterio: una línea de emisión no aleatoria a 497 nanómetros. Si bien este tipo de líneas de emisión son comunes en los espectros cometarios, lo que hizo que este descubrimiento en particular fuera tan inquietante fue su comportamiento. La línea parpadeaba a intervalos precisos, cada 22 minutos, como un intrincado reloj cósmico. La pulsación espectral es un fenómeno que no se encuentra en la naturaleza. Sugiere la presencia de modulación, una variación deliberada en la intensidad de una señal a lo largo del tiempo. Cuando la noticia de este descubrimiento se filtró a la comunidad astrofísica, desató un revuelo. Se trataba de una coincidencia. Podría tratarse de una interferencia instrumental. La respuesta oficial de la NASA fue, como era previsible, cautelosa.
Estamos investigando posibles errores de calibración, pero la sincronización era demasiado precisa, los intervalos demasiado constantes, cada 22 minutos, sin fallar. Si este patrón se mantiene, las implicaciones son asombrosas, insinúa algo casi demasiado profundo para comprenderlo por completo. Un proceso activo, quizás incluso comunicación, aunque nadie se ha atrevido a afirmarlo abiertamente, los datos en sí son imposibles de ignorar. La idea de una señal transmitida desde un objeto en el espacio profundo es tan cautivadora como inquietante. ¿Qué podría estar enviando esta señal y por qué? Junto con este descubrimiento, astrónomos de todo el mundo comenzaron a reportar un peculiar fenómeno óptico alrededor de Tres y Atlas, un halo verde difuso diferente de cualquier coma cometaria convencional. Normalmente, este tono verde se debe a la fluorescencia de moléculas de dicarbono bajo la radiación ultravioleta del Sol, pero al recopilar datos espectroscópicos del Very Large Telescope de Chile, surgió algo extraño. Se descubrió que Tres y Atlas presentaba cadenas de carbono reducidas, lo que significa que el brillo verde no podía tener origen químico. Entonces, la pregunta es, ¿qué produce esta luz verde? Han surgido varias teorías. Algunas proponen que se trata de plasma ionizado, mientras que otras sugieren una idea más radical, contención electromagnética, un campo invisible que interactúa con el objeto y posiblemente mantiene su integridad estructural. Después de todo, si Tres y Atlas fuera realmente hueco, debería haberse derrumbado por su propia tensión rotacional hace meses. Sin embargo, no lo ha hecho. Esto lleva a una posibilidad provocadora. El halo verde podría no ser luz emitida en absoluto. Podría ser luz refractada o distorsionada por una estructura de contención invisible, quizás una magnetosfera artificial. Si esta teoría es correcta, marcaría la primera evidencia directa de tecnología de blindaje artificial observada más allá de la Tierra, un objeto proveniente del espacio interestelar, posiblemente equipado con tecnología diseñada para protegerlo. ¿Qué podría significar esto? Si realmente estamos presenciando un acto deliberado de ingeniería, las implicaciones para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él podrían ser nada menos que revolucionarias. En menos de 24 horas, Tres y Atlas alcanzará el perihelio, el punto de mayor aproximación al Sol, a aproximadamente 1,36 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte. Desde la perspectiva terrestre, esto causará una obstrucción visual total. Perderemos de vista el objeto tras el resplandor de la estrella durante casi 3 semanas. Un periodo que nos deja sin pistas sobre su comportamiento durante este periodo crucial. Sin embargo, este es precisamente el momento en que las proyecciones orbitales predicen que el objeto alcanzará su velocidad máxima. Es el momento perfecto para lo que los ingenieros aeroespaciales llaman la maniobra de Oberth, usar la gravedad del Sol para amplificar o invertir su velocidad con un consumo mínimo de energía. En pocas palabras, el Sol puede actuar como una onda, permitiendo a Tres y Atlas cambiar de rumbo con un mínimo esfuerzo. Si el objeto encendiera algún motor o utilizara algún método para cambiar su movimiento mientras estuviera oculto tras el Sol, no lo veríamos. Solo lo notaríamos más tarde. Cuando reapareciera en una nueva trayectoria, los ingenieros de la NASA admiten en privado que
Si el Atlas III cambia significativamente su órbita durante el perihelio, una conclusión es innegable. La propulsión activa está en marcha, pero la propulsión implica intención y la intención implica inteligencia a puerta cerrada. Los analistas de la misión se han estado preparando para resultados que parecían completamente impensables hace apenas un mes. Se dice que se ha distribuido un informe clasificado en la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA que describe escenarios hipotéticos de intervención, protocolos normalmente reservados para amenazas de asteroides cercanos a la Tierra. Pero hay algo que vale la pena destacar. Tracy Atlas no presenta ningún riesgo conocido de colisión. Entonces, ¿por qué se están discutiendo estos protocolos de emergencia? La razón es escalofriante. Si el objeto aún está en órbita, si se mantiene estable entre Marte y Júpiter, como sugieren las últimas simulaciones, podríamos estar ante algo sin precedentes. Un objeto interestelar podría estar estacionario en nuestro sistema solar, potencialmente activo y consciente. Las implicaciones son asombrosas. Los mercados financieros, que siempre han reaccionado con rapidez ante cualquier señal de impacto extraterrestre, han mostrado signos de volatilidad. El promedio industrial Dow Jones cayó un 3% pocas horas después de una filtración no verificada que indicaba que la NASA había detectado una desaceleración controlada del objeto. Las negaciones oficiales fueron rápidas, pero el silencio posterior ha sido revelador. La incertidumbre es palpable y el mundo se pregunta, ¿a qué nos enfrentamos realmente? ¿Y cómo podemos prepararnos para un escenario que podría ser demasiado confuso para comprenderlo por completo? Si el Atlas III sí efectivamente cambia de rumbo y se establece en una órbita estable, no será solo un descubrimiento, sino un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Lo que ocurra a continuación podría cambiar todo lo que sabemos sobre el universo, nuestra inteligencia y nuestro lugar en él. Si te intrigan estos descubrimientos y crees que vale la pena compartirlos, no olvides darle a me gusta a este video y comentar tu opinión sobre Tracy Atlas y las preguntas que plantea. Si quieres seguir al tanto de temas científicos interesantes y profundizar en los descubrimientos cósmicos, suscríbete para no perderte ningún video futuro. Gracias por ver. Exploremos y compartamos estas ideas para llevar la exploración espacial al siguiente nivel.